Muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al segundo webinar Ley de Apoyo Humanitario Alternativa para la Crisis, organizada conjuntamente por UHY Assurance and Services Compañía Limitada y Puente y Asociados de Estudio Jurídico Compañía Limitada. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros clientes y amigos, con el propósito de tratar temas coyunturales, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes están con los micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar la inquietud y poderla ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio al primer tema que estará a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. Y la siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados. Nuevamente agradecemos su participación. Bueno, gracias Michelle, gracias a todos, apreciados amigos, apreciados clientes que nos acompañan esta tarde. Sí, efectivamente, considerando la aprobación por parte de la Asamblea y el envío hacia el Ejecutivo de la Ley de Apoyo Humanitario, queremos hacer nuevamente una revisión de cuáles son los principales insumos que fueron aprobados por parte de la Asamblea y que ahora estamos a espera de la aprobación final por parte del Ejecutivo, que tiene como plazo máximo hasta el día 15 de este mes. Antes de iniciar directamente en la ley de apoyo, quisiéramos comentar algunos antecedentes que fueron comentados por el presidente de la República el 19 de mayo en su cadena o en su mensaje a la nación, que realizó a las 7 de la mañana, si no estoy equivocado, indicando algunos antecedentes referidos al quehacer nacional y a los efectos que ha ocasionado el COVID-19. El antecedente de estas últimas medidas, como la hemos llamado, tiene como referencia que actualmente o a la fecha existen 150,000 ecuatorianos que han perdido su empleo. Ecuador, al hacer una comparación con un hogar o con el ingreso que podría generar un hogar, ha perdido aproximadamente 12,000 millones de dólares, que es equivalente al 50% del ingreso del país. Como les decía, al hacer la comparación con un hogar, es como que la familia ha perdido el 50% del ingreso normal. Estos 12,000 millones son cálculos que son un tanto variables, ya que algunos economistas y algunos analistas bien informados han llegado a sumar hasta 15,000 y algunos hasta 16,000 millones de dólares. Estos 12,000 millones, de acuerdo al análisis del Ejecutivo, están concentrados en que Ecuador dejará de recibir 8,000 millones de dólares por estragos de la emergencia y 4,000 millones de dólares que ya veníamos trayendo como producto del déficit presupuestario. ¿Cómo vamos a manejar o cómo el país va a manejar estos 12,000 millones? ¿Cómo el Ejecutivo va a manejar estos 12,000 millones? Va a ser una disminución de la masa salarial en 980 millones, masa salarial de la parte pública. Va a disminuir en el consumo y contratación de gastos de capital y bienes de servicio 400 millones y 1,300 millones respectivamente. Adicionalmente, considera como parte de la negociación, que como ustedes igualmente habrán escuchado, está conformando una mesa financiera, una mesa de negociación de esta deuda externa, en la cual, según su criterio, según su mejor análisis, va a disminuir 1,300 millones de pago en esta renegociación. Dentro de estas medidas, entrando al detalle, se habló directa o indirectamente, como ustedes lo quieran ver, en más allá de las palabras que utilizó el Ejecutivo, de la eliminación del subsidio de gasolina. También hizo referencia a la disminución en horas a trabajar por parte del sector público, por ende también una disminución proporcional en su salario, excepto para el cuerpo militar, policía y salud, considerando que han estado en la primera línea de esta guerra epidemiológica.
El Consejo de Seguridad del Estado, que es la entidad que agrupa a todas las entidades que se deben al gobierno, deben presentar hasta el final de mes un ahorro entre 10 y el 15% del presupuesto, todo en gasto corriente. Adicionalmente, también hizo referencia a la disminución de ciertas entidades públicas que a su entender estaban en exceso, no tenían una razón primordial o no estaban generando un margen hacia las arcas del Estado, tales como ferrocarriles, medios públicos, Ecuador Estratégico, Unidad de Almacenamiento y Siembra, crear Correos del Ecuador, Inmobiliar, y también anunció la liquidación de nuestra única línea aérea, que era TAME, la cual también ya venía con mucho default y con muchas pérdidas acumuladas durante el tiempo. También en el detalle hizo referencia a que va a cerrar 6 consulados, los que los considera poco operativos. Adicionalmente, dentro de este detalle, también anunció el presidente, dentro de este plan Reactívate a través del Banco del Pacífico, que ha destinado un fondo de $1.000 millones para créditos a pequeñas y medianas empresas. Este crédito va a estar generado con un costo del 5% de interés anual, hasta con un 5% de interés anual, con 6 meses de gracia, pagaderos hasta en 36 meses, lo cual es una buena noticia que podría llegar a incentivar más allá del monto la economía bastante afectada en este nivel de empresas. También relacionado con disminución de costos y gastos, habló del cierre de embajadas de Malasia, Irán, Nicaragua, la Secretaría del Parlamento Andino y la representación en la OASI. Como les había comentado hace un momento, esta ley fue enviada desde la Presidencia de la República hacia la Asamblea el 16 de abril. Y de acuerdo a la ley tuvo y cumplió dentro de los 30 días el veto, el análisis, el detalle, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional a ser enviada, y lo hizo el día 15 de mayo al Ejecutivo. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, 6 de mayo, no 6 de mayo, 4 de junio, hasta el día de hoy, 4 de junio, esta ley aún no ha sido ejecutada y publicada en registro oficial por parte del Gobierno Nacional. ¿Cuáles fueron los ejes fundamentales de esta propuesta? La propuesta que originalmente fue a la Asamblea Nacional tenía 5 ejes, considerando que fueron eliminadas básicamente las contribuciones y por ende esta cuenta nacional única de control general. Estos ejes se disminuyeron a 3. El primero, régimen de medidas solidarias y de bienestar, que habla o hace referencia a apoyo a quienes se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. El segundo eje es las reformas para sostener las fuentes y plazas de empleo, que es garantizar el derecho de trabajadores y protección de afiliación a la seguridad social. Y la tercera, que en su momento ya habíamos hecho una charla referente, pero estamos planificando hacer una actualizada considerando lo importante de este eje, es que hace referencia al régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudores y acreedores. Estos son los ejes fundamentales de la ley. ¿Cuál es, dentro del contexto general de esta ley, se hace referencia a que este default, este déficit fiscal, este déficit económico del gobierno nacional no se basa únicamente en la emergencia sanitaria, sino que la economía de nuestro país ya se ha visto afectada. ¿En qué? En la recaudación fiscal. Recuerden que inclusive el tema del precio de barril de petróleo decreció hasta valores inferiores al cero, tenía valores negativos. La desaceleración económica, lo cual sumado, como les decía, al tema de la disminución del barril de petróleo, genera una reducción aproximada de 8.979 millones en recaudaciones a favor del fisco, recaudaciones fiscales. También el crecimiento comercial de nuestro país se podría estimar desde varios puntos de vista en aproximadamente un decrecimiento o una contracción en el 2.85%, considerando, entre otros, cuáles son la disminución de los principales productos de exportación,
cuáles son crudo, banano y camarón, entre otros. Ustedes recordarán también que el Ejecutivo, vía Twitter, envió una comunicación o envió un mensaje a la Asamblea Nacional considerando que no tenía un apoyo general para poder aprobar la ley de apoyo humanitario en la Asamblea, en la cual básicamente les decía a los asambleístas que inclusive eliminen las contribuciones solidarias de personas y empresas, de personas naturales y de empresas, pero que ayuden a la continuidad económica del país aprobando las leyes. Y la Asamblea rajatabla tomó esa recomendación como una instrucción y quitó de este proyecto de ley las contribuciones. ¿Cuáles? Contribuciones sobre ingresos netos a personas naturales. No tiene sentido charlarlos, pero hablaba desde valores mínimos como $500, que el presidente reflexionaba en que deberían aportar $2, y compañías con contribuciones sobre la utilidad de empresas y sociedades que también sobre la base de una tabla deberían realizar una contribución. Y una contribución adicional que eliminó también de esta ley es la contribución sobre bienes inmuebles de empresas y personas naturales, que sus dueños, que sus propietarios, que sus socios, sus accionistas se encontraban domiciliados en paraísos fiscales. Estas tres contribuciones fueron eliminadas de la ley. ¿A quién aplica la ley orgánica de apoyo humanitario? Aplica al sector público y al sector privado, es decir, para las personas naturales, sociedades y empresas que están domiciliadas y ejecutan su actividad económica en todo el territorio nacional. Vamos a revisar algunos de estos preceptos en la ley que son de vital importancia dentro de lo que está dentro del espíritu y cuerpo de la ley. Pensiones educativas. Todas estas medidas solidarias lo que están procurando básicamente es que entre el deudor y el acreedor, entre el empleado y el empleador, pueda llegar y pueda inaugurarse ciertos tipos de consensos con el Estado de por medio con esta ley, jugando una especie de arbitraje para que no se balancee a ninguno de los dos lados. En cuanto a lo que tiene que ver con las pensiones educativas, por esta ley lo que se está prohibiendo es que puede existir cualquier tipo de suspensión de asistencia y o evaluación de los estudiantes en entidades educativas particulares, fiscales y municipales del sistema nacional. ¿Por qué podía sucederse esto? Por un retraso en el pago. ¿A qué hace referencia la ley? Que durante exista este periodo de emergencia no podrá suspenderse esta asistencia y evaluación. Para la parte de la sierra, este periodo de pandemia prácticamente llegó a cubrir toda la parte final del periodo escolar. Y para la costa, que como ustedes saben ya inició también clases, cubriría esta parte inicial para el inicio del estudio en esta zona. El gobierno nacional, lo cual nos parece un poco absurdo, en casos excepcionales, dice, y absurdo por la falta de caja, podrá cubrir con parte de las pensiones de algunas instituciones educativas para la población que se encuentra en sectores de vulnerabilidad. Nos parece que no está muy de la mano con la caja que mantiene el gobierno ahora. También el tema de pensiones educativas hace referencia a que todas las entidades e instituciones educativas deben emitir reglamentos y brindar facilidades para educación. ¿En qué? En modo virtual. Es decir, estamos estrenando este modo no como un modo complementario, sino como un modo formal para que puedan recibir clases. Y vamos a ver más adelante que esta modalidad también está requerida para las instituciones de educación superior, es decir, para las entidades que están controladas, universidades, por la CENESID. Es decir, que deben cambiar su oferta académica a modalidad virtual, parcial o totalmente virtual. Eso quiere decir que muchos de los estudiantes nuevos pueden estudiar ya no a distancia, sino de una forma virtual, utilizando el medio que estamos utilizando en este momento. Aparte de las pensiones educativas, también hace referencia esta ley al componente de arriendos. En el tema de arriendos, hace referencia que durante el estado de excepción y 2 meses después de que ya se dé por terminada esta excepción, está prohibido realizar desalojos arrendatarios de bienes inmuebles, excepto hace referencia a que estos desalojos atenten con la integridad física de los habitantes de la propiedad, es decir, que exista una destrucción del bien o pueda existir una ruina total en referencia. Los arrendatarios
deberán pagar al menos para poder renegociar sus cuotas y su arrendamiento a futuro, deberán pagar al menos del 20% de sus cánones pendientes. Es decir, para sentarse a negociar, le dice cuando menos pague el 20% de lo que debe, en el caso de viviendas. Y en el caso de locales comerciales, de rentas comerciales, habrán también la posibilidad de sujetarse a esto siempre y cuando las compañías, los arrendatarios comerciales demuestren que sus ventas se han disminuido en un 30% respecto al mes de febrero, que se podría llamar el último mes de normalidad en nuestro país. Todo este tiempo se podrá extender siempre y cuando exista un convenio entre el arrendador y arrendatario con un plan de pago. Y todos los acuerdos que se lleguen, tanto en la parte de las pensiones educativas, con el tema de arriendos u otro tipo de acuerdos, se considerarán como título ejecutivo, es decir, mandatorio para las dos partes. Si el arrendador sube del cobro del canon de arriendo y se encuentra en un grupo de atención prioritaria, no aplicará la suspensión temporal de cánones, salvo que el arrendatario también pertenezca a dicho sector. Es decir, procura la igualdad inclusive en el caso de desventaja. Es importante anotar que esta ley ni ninguno de estos incisos, ni en educación ni en arriendos, implica una condonación de pago de obligaciones, excepto que las partes lleguen a ese acuerdo, lo cual tampoco estaría prohibido. Medidas solidarias relacionadas con servicios básicos. Todos los servicios básicos, telecomunicaciones e Internet, y entiéndase Internet, no solamente Internet provisto por CNT, por entidad pública o mixta, sino Internet o servicio público generado por entidad privada no podrá tener incremento en sus valores de pago mientras dure el estado de excepción y un año adicional. Dentro de los servicios básicos, obviamente prestados por el Estado, se incluyen agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet. Si ninguno de ellos, inclusive más allá de un pago o no haber cumplido el pago, no podrán hacer recortes de servicios mientras dure el estado de excepción. En 30 días luego de vigencia de esta ley, que entenderíamos debería ser el 15 de junio, las empresas iniciarán el cobro de los valores pendientes. ¿Cómo deberemos pagar esto? Dividiremos los valores en mora para los 12 pagos adicionales a futuro prorrateados sin multas ni intereses. Uno de los temas importantes, principalmente considerando medios de comunicación como este, es que el Estado y los proveedores garantizarán la calidad del servicio y el servicio de Internet y de comunicación. Esperemos realmente que toda la cobertura que pueda tener, aunque hemos visto que no es así, principalmente en el tema de educación ahora en la costa, tenga todo el alcance y la cobertura necesaria para que todos puedan llegar a tener esa conexión. La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad mantendrá una rebaja del 10% en la factura de consumo. ¿De cuáles meses? Marzo, abril, mayo y junio, a todos los usuarios que se encuentren en los dos primeros quintiles de nivel de ingreso, es decir, quintiles de menos favorecidos. Hay un inciso relacionado también con empresas de seguros, que dice igualmente que no se podrán dar por terminadas las pólizas de seguro de salud, ni suspender la cobertura, ni tampoco las prestaciones relacionadas que consten en el contrato, inclusive a los usuarios que presenten mora durante 3 meses consecutivos. Los montos, al igual que lo que hablábamos de servicios públicos, se prorratearán para los meses de vigencia a terminar el contrato en porcentajes similares, sin gravar intereses ni multas adicionales. Nuevamente, esta suspensión ni ninguna otra suspensión de pago no implica condonación de obligaciones a menos que las partes así lo acuerden. El tema del seguro social. Igualmente se extenderá la cobertura de salud hasta 60 días luego del cese de pago de aportaciones. Es decir, cuando un empleado sea separado por conveniencia, por común acuerdo, por cualquiera de las formas que está prevista en la ley, la cobertura de su salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permanecerá hasta 60 días luego de que se haya realizado la última aportación mientras dure el estado de excepción. Personas naturales, empresas, cooperativas de bienes y servicios que no hayan podido trabajar, que sus
oficinas se encuentren cerradas y que no hayan, por ende, realizado los pagos al Seguro Social de los mismos meses que mencionábamos antes, marzo, abril, mayo y junio, podrán realizar este pago sin costas adicionales, ya sean multas de intereses y tampoco responsabilidad patronal. El Consejo Directivo del IES regulará las formas, modos, mecanismos y facilidades de pagos para que se pueda realizar y cumplir este acuerdo con el Instituto de Seguridad Social a favor del empleado. En lo que tiene que ver con líneas de crédito, las conmina, incita, incentiva a que las entidades del sistema financiero ofrezcan líneas de crédito de desembolso rápido con condiciones especiales, que es la que está esperando cada una de las compañías. Condiciones especiales en que en periodos de gracia, plazos, tasas de interés preferenciales. ¿Qué es lo que le da a cambio el servicio de rentas internas? Le da a cambio, siempre y cuando se cumplan las condiciones, está en el inciso número 2 y número 3, en el caso de que otorguen créditos comerciales, productivos o microempresariales a MIPYMES por $25,000 y con plazos superiores a 48 meses, que se podrán deducir para el pago del impuesto a la renta de estas entidades del sistema financiero el 50% de los valores, del valor de los intereses recibidos, ya que se entiende que van a recibir un valor de interés menor y por ende hacen una deducción adicional de esos costos como parte del impuesto a la renta, es decir, le beneficia con el 25% del 50% del valor de los intereses recibidos como una deducción adicional. Para créditos de corto plazo por montos superiores a $10,000, igualmente las empresas que están o las entidades que están sujetas o son parte del sistema financiero nacional, que amplíen dicho periodo de pago a un plazo no menor de 2 años, también podrá acogerse a este beneficio del 50% del valor de los intereses recibidos en todos los créditos que el sistema financiero amplíe hasta 2 años o de 2 años en adelante, es decir, no menos de 2 años. Las instituciones del sistema financiero nacional crearán líneas de crédito para cobertura. Fíjense en cuál es una de las diferencias de las cuales está incentivando el gobierno nacional, para cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación. Se priorizará, según lo que ellos requieren, es al sector productivo y al sector educativo. Esto va acompañado de lo que comentábamos hace un momento, de mejores tasas de interés, acompañado por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, quien emitirá dentro de los 10 siguientes días hábiles de la vigencia de esta ley una resolución que fije una tasa de interés segmentada para el año 2020 y para el año 2021. Vamos a ver dentro de esto la Asociación de Bancos hasta dónde en realidad puede acoplarse, igualmente en el tema de reprogramación. Sí, las medidas solidarias para obligaciones bancarias en el tema relacionado con reprogramación conmina a las entidades que dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de esta ley emita una resolución mientras dure el estado de excepción e inclusive 60 días después a las entidades del sistema financiero, tarjetas de crédito y otras entidades que tengan negocios de operaciones de crédito para efectuar acuerdos de reprogramación de cobro de los valores pendientes en forma mensual. Estos acuerdos, obviamente, lo que culmina es a que contengan diferimiento y reprogramación de cuotas de impagas. Como les comentaba hace un momento, la Asociación de Bancos ya está poniendo sus limitaciones o sus objeciones en cuanto a esto, ya que hace referencia a que ya hicieron una reprogramación anterior a la emisión de esta ley. Por ende, sería hacer una reprogramación de lo ya reprogramado. Los índices serían favorables, pero la liquidez de las entidades podría verse afectado en uno de los sectores, que a decir del sector mismo y de índices exteriores dentro de la economía nacional, es un sistema bastante saludable, pero habrá que revisar el efecto que pueda tener la reprogramación de esta reprogramación. ¿Qué reprogramarán? Como les comentaba hace un momento, el cobro de cuotas mensuales de seguros, de cuotas de pólizas de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo. Terminado el estado de excepción, los valores reprogramados deberán ser prorrateados en proceso o en vigencia al tiempo que queda de la póliza
hasta máximo 6 meses adicionales al periodo terminado el estado de excepción. Aplicará a todas las personas naturales o jurídicas que no pueden realizar sus actividades de forma normal, sus actividades comerciales, y insistimos que esta reprogramación, según lo que dice la ley, no implica pérdida ni suspensión de la cobertura o ningún tipo de beneficio. Es decir, la cobertura se mantiene durante este tiempo. Temas adicionales rápidos, igualmente matriculación vehicular. Queda suspendido el cobro de matrículas, perdón, de multas de intereses con procesos de matriculación vehicular, revisiones técnicas, todo lo que esto requiere mientras dure el estado de excepción. Y una vez que se den las condiciones apropiadas, adecuadas, para que otra vez pueda llegar a funcionar y a operar este proceso de matriculación vehicular de acuerdo al servicio, la ANT, en coordinación con el Servicio de Rentas, que es el que recauda estos impuestos de matriculación, emitirán disposiciones para retomar los procesos en forma normal, como se venían manejando anteriormente, que como ustedes recordarán se basa en el número de la placa. En cuanto al consumo popular, como medidas solidarias otras, también mediante decreto ejecutivo se definirá una política de fijación de precios para artículos de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Esta fijación de precios será de vigencia durante el estado de excepción. Sin embargo, dependiendo cómo funcione y de acuerdo a lo que dice la ley, se prevé que dure hasta finales del año 2020. Las entidades respectivas, como las comisarías y las entidades de gobiernos autónomos, harán los controles pertinentes. Existe la parte de las medidas laborales. Ya le daría el paso a este momento a Miguel Ángel para que puedas tú comentar respecto a esto. Por mi parte, sería esto, mi estimado Miguel Ángel. Muchas gracias, Freddy. Te agradezco por tu exposición, que básicamente nos ha dado una visión muy clara de, digamos, el primero de los ejes que contiene esta ley de apoyo humanitario, referente a las medidas que el gobierno ha adoptado respecto al apoyo para los distintos sectores, como el tema de los arrendatarios, el tema de educación, de las tarjetas de crédito, de los seguros y otros que tú efectivamente lo has podido exponer. El segundo eje es justamente el tema del empleo, y para eso voy a pedir que mi socio Guillermo Córdoba, quien es socio del estudio jurídico Puente Asociados, responsable del área laboral y de asuntos litigiosos del despacho, pueda acompañarnos en este momento para compartirnos justamente respecto a las novedades que tiene este segundo eje de la ley de apoyo humanitario en lo que tiene que ver con el tema laboral, y de ahí continuaré yo con el tercer eje, que es el tema de concurso preventivo. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Yo voy a conversarles un poco respecto de las medidas laborales que genera la Ley de Desarrollo Humanitario. En primer lugar, vamos a tener los acuerdos para la preservación del trabajo. Básicamente, ¿en qué consisten estos acuerdos? Es en que empleadores y trabajadores de mutuo acuerdo podrán modificar las condiciones económicas de la relación laboral. ¿Qué significa esto? Que el empleador y el trabajador pueden buscar un acuerdo para mantener el trabajo, inclusive reduciendo la remuneración de los trabajadores. La primera pregunta es, ¿hasta qué punto puedo reducir los trabajadores? ¿Hasta qué punto puedo reducir la remuneración de los trabajadores? Hasta, en ningún caso puede ser inferior a la remuneración básica unificada ni los mínimos sectoriales. Adicionalmente a ello, esto puede ser una oportunidad también para que empleadores y trabajadores tal vez busquen un esquema distinto de pago de remuneraciones. Como ustedes conocen, actualmente la mayoría de empresas se manejan por un pago fijo de remuneraciones de los trabajadores. Tal vez sea mejor, fruto de la incertidumbre que nos genera todo este tema del COVID-19, migrar tal vez a un esquema de pagos mixtos, es decir, un esquema en el cual el trabajador perciba un salario fijo, pero adicionalmente a ello, el resto de sus ingresos puede estar sujeto a un bono de producción, a un bono de facturación o un bono de rentabilidad de la empresa, de tal manera que
cuando la empresa tiene grandes ingresos, el trabajador también crezca en sus ingresos remunerados, pero en el caso de una crisis, estos ingresos también pueden reducirse. Dentro de las reglas que tenemos para los acuerdos para la preservación del trabajo, el segundo lugar está que mientras dure el acuerdo para la preservación del empleo, no se podrá repartir dividendos a los accionistas de las compañías. Adicionalmente, los acuerdos serán aprobados por la mayoría de trabajadores, pero serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban. Los acuerdos, una vez que se hayan sido alcanzados con el empleador, serán notificados al Ministerio de Trabajo para que el mismo supervise su cumplimiento. De igual manera, si se produce un despido durante el primer año de vigencia de la ley, se liquidará la indemnización con la remuneración anterior que tenía el trabajador previamente al acuerdo. El segundo punto, ¿me podrías ayudar con la diapositiva, Miguel Ángel, por favor? El segundo punto que nosotros vamos a tratar o que está dentro de la ley es el contrato especial emergente. Este tipo de contrato, ¿para qué actividades se pueden aplicar? Para la sostenibilidad, para nuevas inversiones o incremento de bienes, incremento de la oferta de bienes o servicios. ¿Cuál es el plazo que puede tener este contrato? Un plazo máximo de 2 años, renovable por una sola vez. Es decir, que nosotros podríamos celebrar este contrato por 2 años y renovarlo por 2 años más, lo cual nos llevaría a una relación laboral fija de hasta 4 años. Es importante indicar que la ley lo que establece es un plazo máximo de 2 años. En ese sentido, podríamos celebrar contratos por 8, 6, 5 meses sin que exista ningún tipo de recargo. Concluido el plazo, si la relación laboral persiste, el contrato se convierte en contrato a tiempo indefinido. Mientras que, si la relación laboral termina, ¿qué es lo que el empleador tendría que liquidar? Única y exclusivamente tendría que liquidar la bonificación por desahucio, que es el valor equivalente al 25% de la última remuneración por los años de servicio, y los beneficios de ley a los cuales tenga derecho el trabajador que estén pendientes de pago. La jornada laboral podrá ser mínimo de 20 horas en un contrato a jornada parcial e inclusive de 40 horas semanales con un contrato a jornada ordinaria. Lo interesante adicionalmente de este tema es que estas horas de trabajo podrán ser distribuidas durante 6 días en la semana. O sea, técnicamente el trabajador puede trabajar hasta 40 horas semanales, pero distribuidas en 6 días de la semana, cosa que actualmente no se puede hacer, ya que, como todos conocemos, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias, 40 semanales, durante 5 días en la semana. La remuneración y los beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada laboral. El siguiente punto que toca la Ley de Desarrollo Humanitario es la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Qué nos dice este tema? Es un desarrollo muy parecido a lo que ya tenemos en nuestro Código del Trabajo actualmente y que fue tratado también en el Acuerdo Ministerial MDT 077 del 2020, que es básicamente por eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados y previa notificación al Ministerio de Trabajo, se puede reducir la jornada laboral del trabajador. Anteriormente, y de acuerdo a la legislación vigente, la reducción opera de 8 horas a 6 horas, es decir, habría una reducción de 2 horas diarias. Actualmente la reforma, ¿qué es lo que prevé? Que se pueda reducir hasta el 50% del tiempo de trabajo, es decir, hasta 4 horas diarias, pero en este caso en particular, el pago de la remuneración no podrá ser inferior al 55% de la remuneración que estaba percibiendo el trabajador anteriormente. Debo indicar que otra cosa que se reforma es el tiempo de duración. Anteriormente, la reducción emergente de la jornada de trabajo podría aplicarse por 6 meses, renovable por 6 meses más. Esto ha sido ampliado para que sea inclusive hasta por 2 años y pudiendo renovarse por una sola vez. Lógicamente, la remuneración y los beneficios legales se pagan en proporción al tiempo que se reduzca de la jornada de trabajo. Durante el tiempo que se aplique esta medida de reducción emergente de la jornada de trabajo, el empleador no podrá repartir dividendos a sus accionistas. De igual manera, de producirse despidos, el cálculo de las indemnizaciones y bonificaciones a favor de los trabajadores necesariamente se calculará con la remuneración que el trabajador percibía previo a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Es importante indicar que en este tema
la reducción emergente también, actualmente no existe una afectación respecto de la aportación al IES, mientras que en el nuevo proyecto de ley sí se establece que el pago al aporte del IES será de forma proporcional a la remuneración que el trabajador está percibiendo. Adicionalmente a ello, se hace una reforma adicional que es el tema de las vacaciones, que se establece que durante los 2 años siguientes a la promulgación de la ley, los empleadores podrán notificar a los trabajadores con la obligación de gozar de sus vacaciones ya devengadas y compensar el tiempo no laborado. Es decir, ¿qué es lo que nos permite esta ley? Es aplicar a vacaciones todo el tiempo que los trabajadores, en este caso particular, no han podido trabajar fruto de la emergencia sanitaria. De igual manera, se hace una pequeña modificación en relación al teletrabajo que específicamente se refiere al derecho a la desconexión. Como todos conocemos, el teletrabajo en lo que consiste es en que el trabajador presta sus servicios al empleador a través de los medios tecnológicos sin necesidad de encontrarse presencialmente en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que establece o qué es lo que reforma la Ley de Desarrollo Humanitario? Lo que establece es un derecho de desconexión a favor del trabajador de por lo menos 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas. ¿En qué consiste esta desconexión? En que el empleador no podrá requerirle ni consultarle ni al trabajador temas relacionados con el trabajo durante 12 horas por lo menos. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda tener un periodo de descanso efectivo. Adicionalmente a ello, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un tema que ha sido bastante controversial. Como todos conocen, la terminación de la relación laboral dentro del artículo 169 se establece la posibilidad de que el empleador pueda terminar el contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es lo que establece la Ley de Desarrollo Humanitario? Una norma interpretativa. ¿Cómo debe entenderse esa terminación por caso fortuito o fuerza mayor? Lo que establece es que para poder aplicar esta causal debe existir el cese total y definitivo de las actividades económicas del empleador, existiendo la imposibilidad de que el trabajo pueda llevarse a cabo por cualquier otro medio, inclusive por medios telemáticos. Es decir, en ese sentido, lo que hace es interpretar lo que antes decía el artículo 169, estableciendo una restricción específica a que solo pueda aplicarse la fuerza mayor cuando exista un cese total de las actividades económicas del empleado. Con esto termino mi exposición y les agradezco mucho y devuelvo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Guillermo. Creo que ha sido claro justamente las explicaciones respecto a este segundo eje de la Ley de Apoyo Humanitario, que tiene que ver con las reformas de carácter laboral encaminadas precisamente a la preservación de los puestos de trabajo. Obviamente la afectación del COVID ha generado a nivel global una afectación, existen unas proyecciones de la propia Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, de que se espera una pérdida de 305 millones de empleos a nivel global. Entonces, obviamente, igual en el país, esto lamentablemente ya está sucediendo y estos son un poco los mecanismos que la Ley de Apoyo Humanitario, más otros que ya estaban vigentes, se han establecido para tratar de evitar precisamente una mayor pérdida del empleo. Pero bueno, continuando, vamos al tercer eje, que es justamente las medidas especiales para evitar la quiebra de las empresas. Y una de ellas es justamente el tema del concurso preventivo excepcional. ¿En qué consiste el concurso preventivo? El concurso preventivo es básicamente un proceso a través del cual lo que se busca es que la empresa deudora llegue a un acuerdo con sus acreedores con el propósito de reestructurar sus pasivos y evitar precisamente la quiebra de la empresa y permitir que se mantenga la operación de la compañía. Recordemos que un escenario de quiebra es el peor de los escenarios, porque si quiebra la empresa, los trabajadores pierden su puesto de trabajo, los acreedores pierden su fuente de repago, el accionista pierde su inversión y el mismo Estado va a perder un contribuyente. Entonces, hay que hacer todo lo que sea humanamente posible para evitar esta quiebra de la empresa. Justamente el Banco Central anunciaba hoy que el decrecimiento del PIB del Ecuador puede ir entre el 7.3 y el 9.6%, obviamente cifras que no habíamos visto durante mucho tiempo,
Por lo tanto, estamos conscientes que la situación del país será compleja durante este año y los siguientes, y por lo tanto hay que encontrar mecanismos que permitan ser un apoyo para las compañías. Recordemos, hemos escuchado nosotros en los medios de comunicación últimamente de conocidas empresas, justo dos de las aerolíneas que seguirán operando en el país, Avianca y LATAM, se han sometido al Chapter 11, que es una especie de concurso preventivo en los Estados Unidos. También se ha sometido recientemente en Estados Unidos al Chapter 11 la compañía Hertz de renta de automóviles, y anteriormente, antes del COVID, otras empresas igual conocidas por nosotros como Forever 21, Gymboree, Radio Shack, entre otras. Entonces, esto es una muestra de que efectivamente en otros lugares, en los cuales obviamente igual existe una gran afectación económica y existe un gran dinamismo de las economías, esta es una alternativa precisamente para evitar que estas empresas cierren. Acá en la región también, en Colombia, para mencionar algo, en el año 2019, 992 empresas se solicitaron un acuerdo de reestructuración con sus acreedores de acuerdo a la Superintendencia de Sociedades de Colombia. En Ecuador no hemos tenido, pese a que tenemos una ley de concurso preventivo desde el año 97, como lo vamos a ver, no hemos tenido muchos procesos concursales. ¿Y cuál es la razón de eso? Yo creería que básicamente tres razones. Una, el tamaño de nuestra economía es más pequeña, menos dinámica que las que he mencionado anteriormente, Estados Unidos, Colombia, que Argentina también es una economía que igualmente es bastante más dinámica, pero que también la segunda razón es que nosotros no hemos enfrentado graves crisis como las de estos países. Por ejemplo, Colombia, obviamente, crisis económicas de mercado, una economía más grande que tiene que enfrentar estos problemas. Argentina, donde es uno de los países con la tasa de concursos preventivos más altos de la región latinoamericana, dicen los argentinos que si una empresa argentina en algún momento de su vida no se ha concursado, no es una empresa argentina. Es decir, eso evidencia lo cíclico de los procesos económicos y de las crisis que han tenido que vivir estos países, ¿no? Entonces, y Ecuador ventajosamente no hemos tenido grandes crisis como las que he mencionado. De hecho, la mayoría de los pocos casos de concurso preventivo que se ha vivido en el Ecuador se dieron en el año 1999, coincidente con la crisis del sistema financiero. Pero ante esa situación, el proyecto de apoyo humanitario establece un capítulo especial para el concurso preventivo excepcional, buscando precisamente facilitar los procesos concursales, como ya lo han hecho igual la mayoría de países. Colombia igualmente, que tiene la ley 1116, que es la que trata de los procesos de concurso preventivo, ha sido modificada por la ley 560, que establece el concurso preventivo de emergencia. Algo similar es lo que sucede con la ley de apoyo humanitario. Entonces, ¿en qué consiste este concurso preventivo excepcional de la ley de apoyo humanitario? Recordemos que la ley ha sido aprobada por la Asamblea, estamos a la espera del veto del presidente. Se entiende que el presidente va a remitir un veto específico de temas muy puntuales, y esto creemos que no hay los votos suficientes en la Asamblea para ratificarse en el texto inicial, por lo tanto va a pasar la ley con el veto respectivo, pero este veto será sobre temas muy puntuales, por lo tanto el contenido general de la ley, que es lo que estamos revisando el día de hoy, se va a mantener en su esencia. Entonces, ¿en qué consiste este tema del concordato preventivo excepcional? Prevé dos alternativas la ley de apoyo humanitario. Uno, el acuerdo preconcursal, y dos, el concurso preventivo excepcional. El acuerdo preconcursal amplía el campo de acción a todo tipo de sociedades, a diferencia de la ley de concurso preventivo, que se refiere solo a empresas sujetas a control de superintendencia de compañías. Este amplía a todo tipo de sociedades, sociedades de hecho, sociedades civiles, sociedades sujetas a control de superintendencia de compañías, también a todo tipo de fideicomisos, de patrimonios autónomos, inclusive de clubes deportivos establece. Y en alguna ocasión me consultaban respecto a la posibilidad de que un club deportivo se someta a un concurso preventivo, y de acuerdo a la ley de concurso preventivo no es posible, porque el club tiene una naturaleza distinta de una compañía sujeta a control de la superintendencia, pero con el acuerdo preconcursal sí sería posible, al igual que toda persona natural que realice algún tipo de actividad, ya sea esta mercantil, comercial, educativa, recreacional, cultural, de cualquiera de estos tipos.
Entonces, cualquiera de estos deudores que está en una situación de iliquidez, que no tiene fuente de pago para sus obligaciones porque no ha estado operando, ha estado cerrado justamente a consecuencia de la pandemia, no ha tenido ingresos, o sus ingresos se van a disminuir considerablemente, entonces tiene la posibilidad de presentar, llamar a sus acreedores a que se discuta un acuerdo preconcursal. Esto no es ni ante la Superintendencia de Compañías ni ante un juez, es de manera directa entre el deudor y sus acreedores. Podría participar de manera opcional un mediador en este proceso de negociación. Para esto, ¿qué tiene que hacer el deudor? Tiene que presentar una declaración juramentada con el detalle de todas las obligaciones, el detalle de los acreedores, el detalle de las partes relacionadas, y te viene que en esa declaración juramentada incluir cuál es el plan de reestructuración que propone. Es decir, sabiendo la empresa o la compañía deudora que tiene un pasivo de, me invento, 10 millones de dólares, tiene que naturalmente presentar un plan de reestructuración. ¿En qué tiempo va a poder, considerando la caída de sus ingresos por el deterioro en las ventas, en qué tiempo va a poder honrar sus obligaciones y presenta un plan de reestructuración? Esta solicitud de acuerdo preconcursal tiene que ser notificado a todos los acreedores, no se puede omitir a ninguno de ellos para que todos tengan derecho de participar en esta negociación. Y entonces lo que se busca es un acuerdo directo entre el deudor y sus acreedores. Cabe mencionar que este acuerdo preconcursal puede ser aprobado si contamos con el voto de los acreedores, por lo menos del 51% de los acreedores. Si el 51% de los acreedores aprueban este plan de reestructuración, esta propuesta de acuerdo preconcursal, este acuerdo es obligatorio para todos los acreedores, incluidos los que o no comparecieron o votaron en contra del acuerdo. Esto es una disposición interesante porque con el 51% se puede efectivamente hacer obligatorio este acuerdo al resto de los acreedores. Es probable que este sea uno de los temas objeto del veto. Se está pretendiendo que ese 51% se convierta en un 60% o, como en otros países se establece, que sean las 2/3 partes de la creencia, es decir, el 66%. Las partes igualmente en este acuerdo preconcursal van a designar a un supervisor que va a tener la tarea de vigilar el cumplimiento de las disposiciones concordatarias preconcursales, de que se pueda efectivamente cumplir con el acuerdo respectivo. Si es que por alguna razón los acreedores no apoyan este acuerdo preconcursal propuesto por el deudor, o no existe la votación o no concurren, porque recordemos que esto es un proceso específicamente voluntario, entonces la ley de apoyo humanitario da una segunda alternativa, y es que el deudor pueda solicitar un concurso preventivo excepcional. Esta segunda alternativa es ante un juez de lo civil, que puede presentar efectivamente el deudor un concurso preventivo excepcional, y para eso tiene que presentar una declaración juramentada igualmente de que va a ser imposible el cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente, deberá constar un detalle, igual que en el caso pasado, de las deudas, y tema importante, del detalle de los juicios, si es que hubieran juicios patrimoniales en contra de la compañía deudora, de los acreedores, e igualmente cuál es el plan de reestructuración que propone. Si es que una vez presentada esta demanda ante el juez, cumplido con estos requisitos de esta declaración juramentada, el juez considera necesario, el juez puede disponer una medida preventiva inicial que puede determinar que hasta por 180 días, puede ser por 30, por 90, por 120, hasta 180 días, el juez puede disponer, uno, la suspensión del pago a los acreedores. Entonces, con esto el deudor tiene un mecanismo de dejar de estar presionado por los acreedores para el pago de sus obligaciones, porque tiene una pausa. Es como que estamos viendo un video y se pausa ese video por hasta 180 días. En ese caso, el deudor no estará obligado a realizar los pagos. Segundo, se suspende todo proceso iniciado en contra del deudor, todo juicio que se haya iniciado en contra del deudor se suspende, y se prohíbe igualmente que se inicien nuevos juicios en contra del deudor. Adicionalmente, una vez que se cumple esta disposición preventiva por parte del juez, el juez va a convocar a los acreedores a una junta de acreedores. Esa junta de acreedores se desarrollará de acuerdo a las normas del Código General de Procesos, que es básicamente, una vez presentadas las
solicitud, el juez dispone la suspensión de pagos y la suspensión de inicio de nuevos juicios que ya he mencionado, se nombra a un auditor calificado por el Consejo de la Judicatura para que verifique el estado de las acreencias y pueda emitir un informe diciendo en verdad este es el monto de las acreencias o existe tal o cual observación al monto de las acreencias, y luego se abre en la audiencia, en la Junta de Acreedores, el juez lo que va a comenzar es permitiendo que el deudor exponga el plan de reestructuración que propone a sus acreedores y los acreedores entonces van a votar ese plan de reestructuración. Si es que se obtiene el 50% o más de las acreencias votan a favor del plan de reestructuración, el juez aprueba ese plan mediante sentencia. Si es que inclusive no se obtiene la votación requerida de más del 50% de las acreencias y el juez considera que la propuesta es conveniente para evitar la quiebra del negocio, el juez igualmente puede aprobar ese plan de reestructuración por sentencia, el mismo que será igualmente obligatorio a todos los acreedores. Esto entonces es lo que prevé la ley de apoyo humanitario respecto al concurso preventivo excepcional. Pero les decía, igual que desde el año 97, en Ecuador existe una ley de concurso preventivo que vamos a revisarla muy rápidamente porque el concurso preventivo de la ley de apoyo humanitario establece que son normas supletorias de este concurso preventivo excepcional por el COVID, las normas del Código General de Procesos y las normas de la ley de concurso preventivo. ¿Cuál es el objetivo general del concurso preventivo? Como ya lo dije anteriormente, es celebrar un acuerdo entre los dos y los acreedores para que se evite la quiebra de la empresa. La empresa, ¿qué empresa puede optar por un concurso preventivo? Una empresa que se encuentra en cesación de pagos, es decir, cuáles son algunas de las causales de cesación de pagos que se encuentren pendientes o vencidos, obligaciones, pasivos equivalentes al 30% más del pasivo, que se encuentren vencidos por más de 60 días, que no se hayan cumplido sentencias ordenadas en contra del deudor, que existan endeudamiento de obligaciones de corto plazo, menos de 2 años, que equivalgan por lo menos al 80% del activo y que no se vayan a poder cumplir, o que las pérdidas hayan alcanzado el 50% más del capital y las reservas. En caso de que una compañía esté o en una de estas causales, se encuentra en un estado de cesación de pagos. Y ante eso, ¿cuáles son las opciones? Yo he tenido el gusto de poder participar y patrocinar desde el punto de vista legal uno de los pocos procesos concursales exitosos que ha tenido el país, una empresa del sector comercial, en la cual tuvimos que reestructurar un monto importante de pasivo que tenía un desfase con el activo porque el pasivo era en dólares y el activo era en sucres en ese momento. Esto fue justamente previo a la dolarización en el año 99, entonces hubo un descalce del activo con el pasivo y entonces ahí se planteó, por ejemplo, una posibilidad de capitalización. Los acreedores, si se quería pagar el pasivo total, que era en ese entonces 28 millones de dólares, no se hubiese podido, el flujo no daba para acabar de pagar ese pasivo en 7 años, pero con una capitalización de 10 millones de dólares, que en ese caso puntual se consiguió, obviamente ya el pasivo a pagar ya no eran 28, eran 18 millones de dólares, y ese pasivo se pudo efectivamente reestructurar a 7 años, con la ventaja inclusive que en este caso particular que les comento, tuvimos el gusto de poder terminar el concurso preventivo incluso un año antes de lo que estaba previsto, es decir, se tenía que terminar en 7 años y en el año 6 se terminó de pagar el pasivo completo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Capitalización, otorgamiento de nuevos créditos como capital de trabajo, enajenación de bienes no productivos, ampliación del plazo para el pago de las deudas, es decir, convertir pasivos de corto plazo en pasivos de largo plazo, condonación de parte de los intereses, del capital, cualquier otro de estos mecanismos que lo que buscan es efectivamente que se pueda cubrir el pasivo a través de este plan de reestructuración. Para eso habrá que presentar una solicitud, en este caso sí, de la ley de concurso preventivo al superintendente. Recordemos que el concurso preventivo excepcional o el concurso preventivo de personas naturales es ante un juez de lo civil. Que aplica para las personas jurídicas sujetas a control de superintendencia es ante el superintendente de compañías. Se tendrá que presentar una solicitud explicando cuáles fueron las causas que llevaron a la empresa al estado de cesación de pagos y cuál es el plan de reestructuración que se propone, igualmente adjuntar un detalle de las acreencias, de los activos, de los pasivos, y entonces el superintendente de compañías considera que se cumplen los requisitos, va a dictar una resolución de admisión
Desde esa resolución de admisión del concurso preventivo, igual, la compañía deudora se blinda, tiene como un escudo de protección y se suspenden los juicios y no pueden iniciarse nuevos juicios, nuevos embargos en contra de la compañía deudora mientras dura el concurso preventivo, se siguen los trámites respectivos. Rápidamente, el proceso de este concurso preventivo es, una vez que es admitido por parte de la superintendencia, los acreedores tienen 10 días para presentar sus acreencias para que se pueda cotejar entre las acreencias presentadas por el deudor y las acreencias que presenten los acreedores. Igualmente, los acreedores tienen 20 días para presentar una terna al superintendente para la designación de un supervisor que apoyará en la revisión de las cifras presentadas por la compañía deudora para el proceso concursal. De ahí la importancia de tener el soporte adecuado desde el punto de vista legal, que nosotros podemos efectivamente apoyarles, y desde el punto de vista financiero y de presentación de los estados financieros de la información contable, que juntamente con UHY podemos hacerlo en caso de que se opte por una medida como esta. Entonces, 20 días para la presentación de la terna del supervisor que va a revisar esa información contable. Luego la audiencia preliminar tiene que realizarse entre 30 y 50 días desde la admisión. En esa audiencia preliminar se calificarán los créditos. Luego se presentará igualmente el plan de reestructuración entre 30 y 60 días desde la audiencia preliminar. Se realizarán las negociaciones y se terminará con la firma de un concordato. Para llegar a ese concordato necesitamos la aprobación del deudor y de los acreedores que representen el 75%. Es un porcentaje que ha sido muchas veces una traba, un impedimento, porque es un porcentaje alto, pero para eso, con el apoyo y el asesoramiento debido, se puede hacer un plan, un mapa de acreedores para poder efectivamente convencer a los acreedores claves de que respalden este plan de reestructuración. El plazo igualmente del plan de reestructuración, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, es de máximo 7 años. Entonces, hemos querido dar una visión general, no entrar en los detalles, estamos igualmente prestos para atender sus inquietudes respecto a esta herramienta, de la cual estoy convencido que es una herramienta efectiva cuando una empresa que es legal y financieramente viable y que está pasando un momento de iliquidez o de cesación de pagos, pueda efectivamente reestructurar su pasivo a mayor o largo plazo o a través de otros mecanismos y pueda mantenerse. Ante eso, juntamente con mi buen amigo Freddy, hemos pensado en que las compañías, aparte de estas opciones legales que tenemos, que prevé la normativa vigente, la ley de apoyo humanitario, existen algunas medidas adicionales que podrían ser de utilidad para las compañías, para las empresas, para los empresarios en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Y para eso le voy a pedir a Freddy que pueda, por favor, comentarnos sobre las 4 primeras herramientas que queremos poner en su consideración para poder efectivamente luego pasar al tema de las preguntas. Por favor, Freddy. Sí, Miguel Ángel, gracias. Y gracias a todos una vez más. Sí, me gustó mucho uno de los comentarios tuyos de poder revisar en términos generales el tema del concurso preventivo. Y la verdad es que este es uno de los ejemplos sobre los cuales voy a partir para hablar de lo que hemos hecho un eslogan y gracias a Dios nos está dando buenos resultados, y es el poder manejar tus costos fijos en variables. En esta campaña que desarrollamos también hemos llamado Zapatero a tus zapatos. Y volviendo al tema del concurso preventivo, como decía Miguel Ángel hace un momento, lo importante de esto es que ustedes sepan que existe un estudio jurídico de la mano de un escritorio financiero, un estudio jurídico como Puente y Asociados y un escritorio financiero como UHY, para nosotros que nos dedicamos a esta actividad poder soportar y poder aportar en las acciones y en las necesidades que ustedes tienen como compañías. Ustedes, queridos amigos, y eso es lo que les queremos decir, dedíquense a mantener su negocio. Y hoy por hoy que la necesidad de su sapiencia y de su conocimiento en su negocio debe ser mucho mayor utilizada que en otros tiempos. Hoy estamos en crisis. Ustedes deben dedicarse a pensar en su negocio. Dentro de esto, lo que hemos desarrollado, entre otras cosas, voy a comentar las 4 primeras. Nosotros proponemos variar sus costos fijos en variables, en, por ejemplo, ¿en qué? En contabilidad en impuestos, solo en impuestos, en administración de nómina y en administración financiera. Para comenzar por lo último, en finanzas tenemos un grupo de 4 o 5 gerentes, exdirectores financieros de varias entidades, tanto locales como del exterior,
que no solamente tenemos un título profesional, tenemos un know-how y una experiencia de haber trabajado como directores, como gerentes financieros en compañías y hemos llegado a tomar las decisiones. Consideramos que hoy por hoy tener un gerente financiero con un know-how y con una experiencia de esas no podría necesariamente adecuarse a un rol de pagos en crisis de una compañía que necesita orientar sus recursos a la materia prima, probablemente a nuevas máquinas o a idear otro tipo de productos. Lo que nosotros proponemos es con este pool de gerentes financieros, en este ejemplo, poder trabajar con ustedes en temas puntuales. Igualmente en el tema de manejo de nómina. ¿Para qué tener una área de gente de nómina si podemos contar, si pueden contar con nosotros que tenemos un software y tenemos la experiencia suficiente de manejar nóminas de compañías con un número de profesionales bastante amplio y con un control y una adecuación de acuerdo a sus intereses de lo que podemos ofrecer? En contabilidad y en impuestos, ¿qué les podemos decir? No es una camisa de fuerza, no es algo ya preconcebido, prefabricado para todas las compañías. Nosotros hacemos como ustedes lo deseen. Nosotros ponemos el personal operativo, nosotros ponemos el contador, o ustedes ponen el operativo y nosotros el contador. Trabajamos con su software o trabajamos con el nuestro. Trabajamos en sus oficinas o trabajamos en las nuestras. Trabajamos con su servidor o trabajamos con el nuestro. Y lo más importante de todo esto, por eso le hemos denominado transformar tus costos fijos en variables, es que este honorario que nosotros pensamos proponer en cada una de las compañías, dependiendo de su operación, es variable. Y es variable de acuerdo a qué? Al nivel de actividad, de operación y necesidad que ustedes requieran. Si mañana, que eso aspiramos, su operación sigue creciendo, lo modularemos sobre la base de la necesidad y ustedes no tendrán gente directamente a nivel de costo que significan aportaciones al seguro social, costos y costes indirectas relacionados con una nómina. Lo que nosotros hacemos es un grupo de profesionales que el día a día estamos manejando leyes, cambios en las leyes, adecuaciones, leyes de apoyo humanitario, el decreto 1081, todo lo que está sucediendo hoy. Nosotros que estamos en contacto directo y en la calle, lo ponemos directamente en sus registros contables y desde el área financiera y conjuntamente de la mano legal, es por eso que hemos formado o hemos intentado conformar cubrir las necesidades de la compañía. Nos sentamos en un escritorio con ustedes, los dueños, con sus gerentes y con los que ustedes quieran, como si fuéramos parte mismo de esa mesa para poder colaborar en la estrategia general. Estamos para servirles. Revisen nuestros costos, revisen nuestra experiencia. Nosotros no vendemos precio, vendemos la experiencia que tenemos y estamos seguros que podemos ser una de las mejores alternativas. No decimos la única porque existen, pero nosotros estamos interesados en hacer efectivo nuestro eslogan personalmente. Es eso, mi estimado Miguel. Gracias, Freddy. Igualmente, de la mano con UHY, nosotros como Puente y Asociado del Estudio Jurídico, igualmente quiero referirme rápidamente a 4 herramientas. Una es optimización laboral, uno de los rubros muy importantes en los temas de la estructura de costos de una empresa, más en una época de crisis, es el costo de la nómina. Ante eso hay que saber manejarlo adecuadamente respecto al pago de las horas suplementarias, extraordinarias, los horarios, las alternativas contractuales, cómo optimizamos los costos de esa nómina y en caso extremo, cómo desvinculamos de manera adecuada sin que genere posteriores contingencias y ante eso nosotros como expertos en temas laborales, cabe mencionar que Puente y Asociados ha sido mencionado como leading firm por Legal 500, que es un ranking de abogados a nivel global, uno de los más reconocidos, y nuestro despacho ha sido mencionado como leading firm en temas precisamente laborales. El tema de recaudo integral de cartera, lamentablemente con la situación que estamos viviendo, nuestros deudores van a dejar también de pagar sus acreencias y por lo tanto tenemos que manejar de manera adecuada el tema del recaudo, desde la etapa prejudicial y la etapa judicial. Para eso, nosotros contamos con una infraestructura propia de un call center, con herramientas tecnológicas, con personal capacitado, que puede efectivamente hacer el servicio de la gestión prejudicial de cobro y cuando esto ya no es posible, se cierra el círculo con la gestión judicial cuando pasa a nuestros abogados para que igualmente con herramientas
tecnológicas puedan llevar un reporte y un resultado adecuado. En la cobranza lo importante es el resultado, nada más que eso, así que igualmente estamos prestos para apoyarles. Concurso preventivo, ya hemos hablado el día de hoy justamente lo que trae la ley de apoyo humanitario y también la ley de concurso preventivo, e igualmente tenemos la experiencia al haber manejado varios concursos preventivos, tanto en el país como en la región, en otros países de la región, y que hemos efectivamente podido mantener empresas y reestructurarlas de manera adecuada. Y cuando lamentablemente ya no existe otra alternativa, sino el cierre del negocio, hay que hacer un proceso efectivo de ese cierre del negocio que permita precisamente el desmonte adecuado de activos y pasivos, protegiendo justamente las contingencias o el patrimonio de los accionistas, para que pueda efectivamente ese proceso de liquidación, que puede ser tortuoso, pueda efectivamente minimizarse y pueda ser en el menor tiempo posible y con los menores costos posibles. Entonces, ante todo esto, estamos prestos para apoyarles en todas estas 8 herramientas, tanto como UHY, en la parte financiera, contable, en la parte de la administración y nosotros en la parte legal. Estamos prestos para apoyarles y pues una vez más, muchísimas gracias y vamos a pasar ahora al tema de preguntas, si es que tuvieran ustedes. Por favor, Michelle. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos la participación de todas las personas que nos han acompañado y también la intervención de nuestros panelistas. Vamos a continuar con las preguntas. La primera consulta es la siguiente. ¿El pago del 14º también se pagaría de acuerdo a la jornada reducida? Gracias, Michelle. Sí, efectivamente, tanto remuneración como beneficios legales, todos se van a pagar en forma proporcional al tiempo trabajado en el caso de que se reduzca la jornada de trabajo. Gracias. Gracias. La siguiente consulta. ¿Los beneficios sociales, aportes al IES y retención impuesto a la renta se hace sobre la jornada reducida o sobre el salario original? Gracias, Michelle, una vez más. Como lo dije anteriormente, bueno, o más bien vale la pena hacer la puntualización. Actualmente, con la reducción emergente de la jornada laboral que tenemos a la fecha, ¿sí? Pago de remuneración y beneficios legales, llámese 13º, 14º y vacaciones, se pagan de acuerdo a lo que el trabajador se encuentra percibiendo fruto de la reducción de la jornada. Pero aporte al IES, en realidad el aporte patronal el empleador lo tendría que pagar de forma completa. En el tema de impuesto a la renta, lógicamente, al reducirse los ingresos del trabajador, también se van a reducir, evidentemente, sus retenciones. Pero con la reforma que prevé la Ley de Desarrollo Humanitario, en realidad, en este caso puntual, los aportes al IES también van a pagarse de acuerdo a lo que el trabajador esté percibiendo fruto de la reducción emergente de la jornada laboral. Gracias. Gracias también. La siguiente consulta, ¿se puede repartir dividendos de años anteriores? Sí, por supuesto que se puede repartir dividendos de años anteriores. Única y exclusivamente aplica al ejercicio fiscal del año en que se aplica la medida de reducción de la jornada de trabajo, la prohibición de pago de dividendos a los accionistas. La siguiente consulta, ¿se puede llegar a un acuerdo con los empleados para trabajar las mismas 8 horas diarias pero con otro sueldo reducido en vista de que la demanda está complicada si no se bajan precios? Hoy por hoy no, pero ese es el principal efecto de los acuerdos para preservar el empleo que se está tramitando a través de la Ley de Desarrollo Humanitario. Entonces, una vez aprobada la Ley de Desarrollo Humanitario, con las condiciones que yo expliqué en la presentación, efectivamente se va a poder hacer la reducción de la remuneración, a pesar de que el trabajador preste sus servicios por 8 horas diarias. Solo una acotación, esta reducción no podría ser por menos de la remuneración básica unificada, solo con esa acotación que bien lo mencionó Guillermo en su presentación. Perfecto, gracias. En relación al acuerdo preconcursal y concurso preventivo excepcional, ¿el plazo para el plan de reestructuración se mantiene en los 7 años? A ver, si es un concurso preventivo, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, es decir, ante la Superintendencia de Compañías, el plazo es de 7 años. En el caso del acuerdo preconcursal, las partes pueden pactar el plazo que deseen, porque es un acuerdo directo entre las partes.
Sin embargo, si es que no se llega a ese acuerdo directo entre las partes y van a un concurso preventivo excepcional ante un juez, ahí las normas del Código General de Procesos establecen que el plan de reestructuración tendrá un plazo máximo de 3 años. Entonces, es una desventaja cuando vamos ante un juez, por lo tanto, tendremos que, si nuestro plan de reestructuración, nuestro flujo de caja no nos permite pagar la obligación hasta 3 años, vemos que esa es una opción que tendríamos que descartar, la de irnos ante un juez de lo civil. Tendríamos que tratar de obtener o un acuerdo preconcursal de manera directa o irnos, si es que es una compañía sujeta a control de Superintendencia de Compañías, a un concurso preventivo ante la Superintendencia de Compañías, que tiene un plazo de reestructuración de hasta 7 años. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente consulta. Conforme a la reducción emergente de la jornada laboral, el trabajador no puede percibir menos del 55% de su remuneración. Esto quiere decir que si gana un básico, percibirá 220, pero si es menos del salario básico e inferior a lo establecido en las tablas sectoriales. El cálculo es correcto. Efectivamente, nosotros para poder determinar cuál es el trabajador no puede recibir menos de la remuneración básica unificada, es decir, $400 mensuales, pero por el trabajo de 8 horas diarias. Entonces, si trabaja menos horas, yo lo que le tengo que pagar es la parte proporcional. Entonces, si trabaja 4 horas, efectivamente, lo mínimo que le podría pagar son los $220 o lo que corresponda al 55% de la remuneración que percibía el trabajador. Entonces, permítanme solo un segundo, Michelle, porque las matemáticas no son muy fuertes, para confirmar si es cierto. Efectivamente, el 55% es 220. Sí, el cálculo es correcto. En ese sentido, sí, efectivamente, no hay en ese sentido una disminución de la remuneración en cuanto a la relación con el salario básico, porque los $400 que es el salario básico es por 8 horas. Por lo tanto, si yo pago 220 por 4 horas, no se está yendo bajo de lo que se establece el salario básico por hora de trabajo efectivo. Gracias. Gracias. La siguiente consulta. En términos del SRI, ¿hay alguna disposición para registrar esta disminución de gasto, pero el aporte del IES es por el valor completo de la remuneración? Freddy, no sé si tal vez tú quisieras abordar esa pregunta. Bueno, de acuerdo a la ley que está vigente en este momento, hay que aportar independientemente de cuál sea el salario, hay que aportar sobre el valor total del salario nominal originalmente vigente. Y con el cambio de la ley humanitaria se va a disminuir igualmente en esa proporción. Hay que tomar en cuenta algo. La ley de régimen tributario interno dice que será deducibles todos los costos y gastos que hacen relación de generación de ingreso gravable. Y en la parte relacionada con nómina, dice que para que sean deducibles todos los costos, nóminas y honorarios relacionados con la actividad o operación principal deben estar aportados al Seguro Social. En este caso, tal como lo comentaba Guillermo hace un momento también, todo esto cumple dentro del concepto original. Para el Servicio de Rentas Internas no ha variado absolutamente nada. Lo que tiene que estar es esa jornada reducida o parcial, debe estar aportada con esta nueva ley dentro del concepto parcial de las 4 horas, poniendo el ejemplo anterior que lo mencionaba Guillermo. Y si no está aportado, es no deducible, igual que antes. Listo, muchísimas gracias a los tres. Como les comentamos, por cuestiones de tiempo no podemos continuar solventando las consultas que nos han planteado, pero vamos a compartir en la pantalla principal nuestros contactos, tanto de UHY como Puente y Asociados, para que ustedes puedan plantearnos sus preguntas por estos medios y nosotros darles contestación por la misma vía. Nuevamente agradecemos la participación y agradecemos la intervención de los panelistas. Muchas gracias, Michelle. Igualmente quiero reiterar a todos nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Como hemos visto y todos estamos conscientes, las épocas son complejas, pero estoy seguro que con mucha fe, con mucho trabajo y con el apoyo de un equipo técnico, tanto en la parte legal como financiera, vamos a poder efectivamente sortear estos momentos difíciles. Así que cuenten con nosotros, Puente y Asociados busca estar siempre cerca de ustedes y reiteramos que estamos prestos para apoyarles, para atender cualquier inquietud, consulta que se haya generado a partir de esta exposición. Estamos prestos para atender cualquier inquietud relacionada. Así que gracias una vez más, gracias a todo el equipo que nos ha acompañado. Gracias, Freddy. Te concedo la palabra.
No, muchas gracias a todos ustedes. Les dejo con una reflexión final respecto a nuestros servicios. Los americanos dicen que de la muerte y de pagar impuestos no puede librarse nadie. Por ende, se debe tener un buen abogado, un buen estudio jurídico como es Puente y Asociados y un buen grupo asesor financiero para que ustedes paguen lo que tienen que pagar, pero no paguen nada más y buscar la maximización del impuesto. Recuerden, de la muerte y de los impuestos, nadie nos vamos de aquí. Una vez más, muy amables y recuerden que siempre estamos para servirles. Nosotros estamos para servirles mucho más allá de un honorario. No es que lo hacemos gratis, porque el que sabe hacer bien las cosas no la regala, pero sí tenemos tarifas y principalmente el interés para poder trabajar con ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, hasta luego, una buena tarde.